Bienvenidos a una nueva clase en La Máquina. Yo soy Machín. Déjame ver que esté grabando con el que es. Ok. Bienvenidos a una nueva clase en La Máquina. Yo soy Machín. Quiero el día de hoy primero agradecerle a todos los nuevos, a todos los que ingresaron en La Máquina, a los que están ingresando a los que están ingresando en el Discord. De verdad que es brutal que hayan tomado la decisión de entrar en las máquinas y les prometo que a esto yo le he puesto demasiado corazón. Esto es un proyecto personal para mí, es algo que disfruto hacer y me encanta poder enseñarle a todos los que puedan. En verdad, si pensamos, la evolución del hombre ha sido por su capacidad de poder transmitir la información de generación a generación. Así que en la medida en que todos seamos de esa manera y todos eh, compartamos lo que sabemos, estoy seguro que siempre vamos a poder ser mejores. Se van a dar cuenta que con el tiempo ustedes habrán crecido mucho más en cosas que no tienen que ver con el trading, pero gracias al trading. Se van a dar cuenta que esto les va a enseñar muchísimo de paciencia, de controlar la impulsividad, de tener disciplina, y lo mejor de todo esto es que lo vamos a trabajar juntos. Entonces, vamos a empezar por crear un horario. Este mes fíjense días exactos y horarios fijos para poder estudiar. No tiene que ser nada extremo, no tiene que ser algo como que van a estudiar 5 horas al día, porque es mentira. Simplemente en base a lo que ustedes pueden, pónganse días fijos para que puedan aprovecharlos y que sea un estudio concentrado. La verdad es que obviamente traten de que sea por lo menos más de 3 días, 3 días o más, porque las cosas que se hacen 2 veces a la semana, 1 hora al día, la verdad es que se olviden. El secreto de aprender es lo constante que eres y hacerlo con pocos días de por medio. Entonces, vamos a conquistar eso. Este mes pónganse un horario y vamos a darle. Entonces, el tema de hoy es la manipulación del mercado. Quiero enseñarles, mostrarles cómo ustedes, y por eso hago bastante énfasis, en que ustedes aprendan análisis técnico, porque si ustedes aprenden análisis técnico, las fundamentales sencillamente van a ser una confluencia más de su plan, pero su plan no puede ser en base a un análisis fundamental. Perdón. Entonces, eh, el análisis fundamental va a ser algo que va a complementar el análisis técnico, no al revés. Y les voy a demostrar. Por ejemplo, el día de hoy fue un día interesante porque Bitcoin tuvo un movimiento fuerte. Vemos que tenemos ya más de 4 meses haciendo una acumulación. ¿Por qué es acumulación? Porque sencillamente se ha estado moviendo en pequeños rangos. Fíjense que se mueven estos rangos y en general está en este rango. No tiene mucha volatilidad, pues. Entonces, como yo les he enseñado en la academia, es importante ver en dónde está la liquidez, en dónde se está situando la liquidez, en dónde se está concentrando. Porque el mercado, para que se pueda mover, tiene que buscar esos puntos de liquidez. Entonces, desde antes del 26 de octubre, eh, yo de hecho aquí en el Discord, déjame buscarlo aquí en CryptoIdeas, vámonos al 26 de octubre, perdón. El 26 de octubre yo les compartí esta idea por el Discord. ¿Okay? Que les puse, ¿dónde creen que hay más liquidez? Les puse eso porque en ese momento estábamos en este punto del mercado y obviamente después de pasar más de un mes en un proceso de rango, el precio está aquí mismo, hace esta ruptura alcista y de hecho en ese momento empiezan todo el sentimiento del mercado, las noticias, empiezan a poner noticias positivas de que alguna opción de Bitcoin o cualquier cosa que alimenta ese sentimiento bullish, ese sentimiento alcista. Pero ¿qué hemos visto en la academia? Pues conseguir estos puntos de
supply, te van a dar una idea de a dónde puede ir el mercado. Entonces, fíjense que esto es la zona extrema del último movimiento, de este último movimiento. Fíjense que esta fue la expansión, el retroceso, y tenemos la nueva expansión. Entonces, ¿qué pasa días después? Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de hoy. Estos días empieza a haber incertidumbre en el mercado porque pues se acercan fechas de nuevos índices de inflación. Empieza a haber además rumores del mercado, donde de hecho esta última semana el CEO del exchange de Binance y de FTX empezaron a tirarse en Twitter porque ocurre que a Binance le robaron una cantidad de dinero, como 580 millones de dólares en BNB, y él pues como que medio acusa a los de FTX en que ellos pueden estar relacionados y pues empiezan además a FTX tener problemas de liquidez. Empieza a crearse todas estas noticias a lo que llamamos FUD, que es Fear, Uncertainty and FUD. Oh, Dios mío. Fear, Uncertainty and Doubt. Es miedo, incertidumbre y duda. Eso es FUD. Entonces, empieza a sonar todas estas noticias que ponen obviamente en incertidumbre al mercado y finalmente, cuando ya estamos en el quiebre de esto es el día de ayer, no, esto es esta semana, perdón, cuando ya llegamos a la zona que ya habíamos previsto que a partir de acá es según la expectativa de time frame mayor, es decir, según la expectativa de 4 horas, luego de que el precio tiene un retroceso y un quiebre, se espera un retroceso, probablemente esa zona extrema, para luego un nuevo quiebre, ¿verdad? Es decir, para el día 14 de octubre, ya a nivel técnico, nosotros sabíamos que eso pues podía ocurrir. ¿Y qué pasa el día de hoy? Esta semana, luego de que el precio llega a esa zona de supply, empiezan los rumores de la liquidez, la poca liquidez que tenía FTX. A eso se suman movimientos de ballenas que tienen FTT. Y eso obviamente alimenta todo este miedo del mercado. Entonces, empieza ese movimiento bajista hasta que se confirman esos, en este momento, se confirma que FTX tiene problemas de liquidez y cuando llega a este punto, que no es nada más y nada menos que una zona de demanda, ¿qué es lo que ocurre? Pues sale, fíjense como, estas fueron las noticias de hace unos días. Esto era lo que alimentaba el FOD. Luego, en la mañana, cuando ocurre este movimiento que llega a esta zona de demanda, sale una noticia que dice que Binance básicamente va a comprar FTT, va a comprar FTX, perdón, para pues así, entre comillas, salvar al mercado. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Pues el mercado se vuelve alcista porque, déjenme llevarlo aquí a 1 hora para que vean lo que sucedió. Que vamos a refinarlo acá. Entonces viene la caída, llega a esta zona de demanda y llega la noticia de que Binance va a comprar a FTX y tenemos una reacción, una supuesta reacción alcista. Fíjense que esa reacción alcista llega a este punto de demanda
llega a este punto de demanda y luego continúa su caída. Entonces, fíjense que aquí tenemos la noticia de que Binance va a ayudar a FTX con su crisis de liquidez. Aquí empiezan las noticias a poner el mercado alcista solo por un momento, pero de igual manera el precio pues continúa. ¿Por qué? Porque siempre fue bajista. Esto nunca en time frame mayores fue alcista. Entonces, esta es la demostración cómo nosotros desde hace más de 20 días sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, si en vez de guiarse por las fundamentales, ustedes aprenden de análisis técnico, en el momento en que empiezan a ver las noticias, ustedes ya saben que cuando el sentimiento del mercado empieza a ser alcista, es porque ellos se están preparando para vender. Y cuando ellos dan noticias bajistas, cuando tú empiezas a escuchar noticias bajistas, es porque el mercado se está preparando realmente para comprar. Suena que es al revés todo, pero en verdad es así. Las fundamentales son cosas que tienen que tomarlas como una confluencia más. No se trata de que llevarle totalmente la contraria. Se trata de saber leer también las fundamentales y verlas con ojo crítico. ¿Qué es lo que me está diciendo el gráfico y qué es lo que me están diciendo las noticias? Porque cuando hay una discrepancia, es porque el mercado ya no está en una sola dirección. O sea, ya el mercado no va con el sentimiento del mercado. Entonces, fíjense de hecho como aquí vemos, vamos a ver la acción del precio. Aquí ocurre el quiebre, tenemos el retroceso, ¿verdad? Aquí tenemos un quiebre nuevamente rompiendo esta estructura. ¿Y a dónde va a visitar? A la zona decisional. Llega a la zona decisional y continúa. Entonces, todo esto que les estoy mostrando ahorita son cosas que van a aprender en la academia. Eh, Así que si ya vieron todo el curso avanzado, pues van a entenderlo un poco más. Así que muchachos, sigan dando, sigan estudiando y nada, aprender todo lo que puedan. Máquinas, espero que estén aprovechando toda esta información y nos vemos en la próxima. Saludos.